Les bendiga. Para mí es una tremenda bendición el poder compartir con ustedes en el día de hoy. Yo la verdad que me he gozado desde que inició el culto hasta estos momentos. Me he gozado en la presencia del Señor. Si vamos analizando lo que Dios nos ha estado hablando hasta el momento, el Señor empezó hablándonos de que Él quiere ver fruto en nosotros, quiere ver un compromiso, quiere ver más que solamente seguidores. El Señor quiere ver verdaderos discípulos, llenos y empoderados por el Espíritu Santo, llenos de la unción y de la presencia del Espíritu Santo. Porque, mi querido joven, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida va a cambiar de una forma radical y poderosa. Tú ya no vas a seguir siendo el mismo que fuiste antes. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia y cambia de una forma radical y poderosa. Y después viene, ¿cierto?, lo que nos compartía nuestro hermano Jonathan Lago, ¿cierto?, de que después Dios te capacita, te empodera y te da dones, talento, habilidades y ministerio para que tú trabajes en la obra del servicio al Señor. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, Dios a todos nosotros nos da un regalo, ¿ya? Algunos dones de predicar, de enseñanza, dones para el evangelismo, para el liderazgo, algunos ministerios de evangelista, de pastorado. Y como bien decía nuestro hermano, ¿cierto?, ustedes son la generación del presente y ustedes van a ser próximamente la generación del futuro, a quienes Dios va a usar para poder seguir llevando la palabra del Señor a aquellos que aún no le conocen. Entonces, mis queridos jóvenes, ustedes tienen que llenarse de la presencia del Señor. Todo este año nosotros hemos venido hablando del Espíritu Santo en estos encuentros, retiros que hemos tenido, porque entendemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean llenos, les dijo a sus apóstoles. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, tendrán poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios quiere usar tu vida, joven. Así como Dios usa nuestra vida el día de hoy, Dios quiere usar tu vida y también el día de hoy. ¿Cuántos tienen 16 años? 16 años. Ustedes están, para mí, en la mejor etapa de su vida. A los 16 años. Yo me convertí a los 16 años. Y me hubiera gustado, mi querido hermano, haber nacido dentro de las bancas de la iglesia. Haberme criado, aunque fuera desordenado, ¿cierto? Porque los niños son medio inquietos de repente. Me hubiera gustado haberme criado en las bancas de la iglesia. Yo nací en un hogar que no era cristiano. En un hogar donde no se predicaba la palabra, donde mis papás no iban a la iglesia, donde no se tenía conocimiento de Dios. No te digo que era una mala familia. En mi casa no nos faltaba nada. Mi viejo, gracias a Dios, toda la vida ha sido una persona trabajadora, esforzada hasta el día de hoy. Su gran mal es ser trabajador, podríamos decir. Mi viejo siempre se esforzó para que nosotros tuviéramos todo en la casa, pero nos faltaba el Señor. Y cuando a una familia le falta el Señor, muchas veces las familias van tomando rumbo equivocado. Los padres se equivocan. Nosotros, los jóvenes que vamos creciendo sin el Señor, cometemos muchos errores. Yo a la edad de 16 años, créame que había cometido bastantes errores, bastantes pecados, y pecados muy graves delante del Señor. Y todo eso pasó porque yo ignoraba que había un Dios que me amaba, un Dios que tenía un propósito para mi vida, un Dios que me quería salvar. A los 12, 13 años empecé a fumar cigarro, probar alcohol, meterme en las drogas y una pila de cosas. Cierto que eso duró hasta los 16 años, fue cuando el Señor me llamó. Y a los 16 años yo tuve mi encuentro con el Señor. Mi querido joven, yo llegaba a la iglesia y yo veía a los hermanos predicar en el culto de la iglesia. Me acuerdo siempre el hermano que fue mi mentor, mi guía. Yo quizás, pobre hermano, yo lo tendría que tener aburrido quizás, porque yo era, en ese tiempo, no sé si se daba mucho ahora, parece que no. Hoy en día parece que es la generación más de estar jugando videojuegos y todo eso. Pero en mis tiempos, tú ibas a callejear, ¿cierto? Tú ibas a la casa del hermano. Entonces yo me había convertido recién y el hermano que era encargado de obra, que tendría, pongámosle, unos 30 y algo de años, yo iba a la casa, iba en la mañana, 10 de la mañana, tomaba desayuno con el hermano, almorzábamos con el hermano, tomábamos 11 con el hermano y después me iba para mi casa. Pero en esa conversación que teníamos con él, él me discipulaba, me enseñaba, yo le preguntaba, él me guiaba por medio de la palabra, me daba respuesta bíblica a las interrogantes que yo tenía. Cuando yo me convertí joven, yo no sabía lo que era el amor, la fe, los dones del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. No tenía idea de nada. Era ignorante, totalmente ignorante. Tú me decías,
¿con qué libro empieza la Biblia? Yo no sabía, nunca había tomado una Biblia. Entonces este hermano se dio el trabajo de discipularme, mentorearme, enseñarme. Cuando empecé a ir a la iglesia, notaba que de repente en algunas partes del culto, el hermano, cierto, como recién ahora, no sé si usted lo pudo sentir o no, pero si usted se conecta con Dios en el culto, Dios va a tocar su vida, su corazón. Y usted puede estar en el culto y quizás el de al lado no siente nada, porque quizás el de al lado está pensando, no sé, en salir, en jugar, en estudiar, en que tiene que hacer unas cosas, en que lo van a retar, o en cualquier cosa puede estar pensando. Pero si usted está en el culto y usted está conectado con Dios, usted va a sentir la presencia del Señor. Y yo me acuerdo que cuando iba al culto, de repente en medio del culto, momentos de alabanza muy bonitos, el hermano, cierto, Dios lo tocaba, cierto, y hablaba unas lenguas así, me acuerdo. Decía ahí sus palabras en lengua y todo. Yo, ¿y por qué hace eso? ¿Qué será eso? Me acuerdo que un día yo le pregunté, le dije, ¿qué es lo que es eso? Me dijo, es el bautismo del Espíritu Santo. De repente Dios lo utilizaba, el hermano daba una palabra de profecía también en medio del culto, y a mí me llamó la atención eso, muy convertido, ¿cierto? A los 16 años me llamaba la atención eso. Y yo también quería experimentarlo. ¿Quién no va a querer experimentarlo, sí o no? Si tú vas a la iglesia, Dios toca a alguien, siente la presencia del Señor, te cuentan testimonios de que colocan las manos sobre el enfermo y a veces Dios lo sana. Entonces yo también quería vivir eso. Y el hermano me dijo, mira, la oración más importante que tú puedas hacer en tu vida es pedir la llenura, la unción del Espíritu Santo. Que Dios te bautice con el Espíritu Santo, que Dios te llene con su Espíritu Santo. Y desde ahí, desde los 16 años, cuando me convertí, empecé al tiro a orar: Señor, lléname, lléname, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Yo no quería tampoco pecar de estar inventando algo, ¿cierto? Porque también uno puede correr ese peligro de que quiero tanto que Dios me llene, que al final me voy a inventar una lengua y voy a empezar a como que Dios me tocó, pero en realidad es algo de uno. Yo no quería correr ese peligro, ese riesgo. Y yo le pedí al Señor en oración: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Me acuerdo, hermano, muy bien el día que Dios me llenó del Espíritu Santo. Estaba orando, tenía un velador y estaba orando. Y yo en esos años, mi hermano, yo tenía la costumbre de orar. Bueno, todavía la tengo, pero ahora uno está más moderado. Ahora uno es pentecostal más moderado, ¿ya? Pero en ese tiempo yo oraba y me movía. Y me acuerdo, hermano, las primeras palabras que Dios me hizo hablar en lengua. Yo ahí hablé en lengua, Dios me tocó y yo decía: Señor, ¿no será cosa mía? ¿No será que yo estoy algo mío? Y paré de hablar en lengua. Seguí orando y Dios me volvió a enredar la lengua, hermano. No es que perdí el conocimiento o que quedé inconsciente o que no supe qué pasó durante una hora. En mi caso no fue así. Solamente estaba orando, Dios enredó mi lengua y empezaba a hablar en otras lenguas. Como no tenía después alguien que me guiara en lo que era el bautismo del Espíritu Santo, en cómo trabajar los dones del Espíritu, porque mira, puede ser que tú hables lengua una vez y después no vuelvas a hablar en lengua, porque no tienes el don de hablar en lengua, ¿ya? Y cuando Dios lo llena a uno, una de las señales de ser lleno del Espíritu Santo es que tú vas a hablar en otras lenguas. Puede, cierto, que Dios te utilice para profetizar, para sanar a alguien, para dar una palabra de profecía. Y bueno, hay gente que Dios la hace hablar en lengua, después no vuelven a hablar en lengua. Pero yo tenía eso, de orar y de hablar en lengua. Me acuerdo, cierto, que una vez conocí a unos hermanos y me decían: mira, cuando te venga eso de orar y hablar en lengua, ora en lengua nomás. Ora en lengua, porque mira, tú estás conectado con Dios, le estás pidiendo a Dios, estás buscando de Dios, no estás cometiendo ni un pecado, ¿cierto? No, entonces el que te está llenando, el que te quiere usar es el Señor. Y me acuerdo que ahí poco a poco uno va ejercitando el don de hablar en lenguas. Entonces, querido joven, esta es una experiencia que está vigente para todos nosotros. El que Dios te llene, el que Dios quiera usar tu vida, el que Dios quiera empoderar tu vida con el Espíritu Santo para ser de bendición a tu iglesia local y también para ser de bendición a los que no conocen al Señor. Había un himno muy antiguo que se llamaba Bautízame, ¿cierto? En esos tiempos lo cantábamos: Señor, haz de mi vida un instrumento afinado, ¿cierto? Y decía: en tu nombre, Señor, yo quiero echar fuera demonios, que tú me uses, poner las manos sobre el enfermo y ver milagros. Y bueno, y ese es el sentir que debería tener todo cristiano, que Dios use tu vida para la gloria y la honra del Señor. Yo, por lo menos, mi hermano joven, yo quiero ser usado por Dios.
Yo sé que tengo un pastorado, yo sé que puedo predicar la palabra, pero yo quiero cada día que Dios pueda usar mi vida. Y también debería ser tu sentir, que Dios use tu vida, que Dios te unja con el Espíritu Santo y pueda ser de bendición para otras personas, para tu iglesia. ¿Ya? Entonces, mi querido joven, el día de hoy a mí se me encomendó predicar, ¿cierto? Siguiendo con la temática del Espíritu, hablar sobre la manifestación del Espíritu dentro de la iglesia local, ¿ya? Y si tú me acompañas en tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 14, en el versículo 26, dice así la palabra del Señor, así sentadito como está, le vamos a dar lectura. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como te digo, mi querido joven, yo me convertí a los 16 años, tengo 36 años en el día de hoy. Llevo 20 años y yo siempre he sido pentecostal, ¿ya? Me convertí en una iglesia evangélica pentecostal que siempre yo asumo, ¿cierto? Desde que leí la Biblia también, de que Dios se mueve de una forma sobrenatural. Si tú lees las páginas de la Biblia, mi querido hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha sido un Dios de milagros. Dios siempre ha realizado milagros. Dios abrió el mar rojo. Dios utilizó a Elías para resucitar muertos, a Eliseo para resucitar muertos. Dios utilizó a Elías para abrir el río Jordán. Hermano, en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos milagros, muchísimos. En el Nuevo Testamento, ¿qué más decir? Jesucristo hizo milagros, hermano, pero extraordinarios. Y Él prometió en Marcos capítulo 16 que estas señales seguirían a la iglesia. Si tú buscas en Marcos 16, al final en la gran comisión, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿cierto? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos, sanarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Los apóstoles del Señor, Dios los empoderó con su Espíritu Santo, y ellos cuando iban a predicar, ¿cierto?, hacían sanidades, Dios lo utilizaba grandemente. Pero el Señor igual siempre les decía, miren, no se gocen tampoco tanto de los milagros, gócense de que su nombre esté escrito en el reino de los cielos, ¿ya? Entonces lo más importante es tener una relación correcta con Jesús, porque de repente uno puede ser usado por Dios, pero uno puede estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice también en su palabra, ¿cierto? Dice, en aquel día me dirán algunos, Señor, en tu nombre profeticé, prediqué, eché fuera demonios, sané enfermos. Y Jesús le dice, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque quizá ocurrían milagros, pero su vida no estaba acorde con la voluntad del Señor. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de esas dos cosas. Tener una relación correcta con Jesús, pero también que Dios pueda usar nuestra vida de una forma sobrenatural. Cuando tú ves la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, los apóstoles hacían milagros, dice la Biblia, que Dios lo utilizaba para hacer milagros extraordinarios. Así lo describe la Biblia, extraordinario, era sorprendente. Dice que de tal forma que llevaban los delantales de Pablo, ¿cierto? Quizá Pablo llevaba una toalla, ¿cierto? Y se la ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban. Hermano, Dios lo usaba al apóstol Pablo de una manera tremenda. Pedro, hermano, dice que la gente, ¿cierto? Cuando Pedro caminaba por la calle, sacaba a los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro tocara a los enfermos y quedaban sanos. Imagínate, hermano, el poder del Espíritu Santo en la vida de aquel hombre, porque no era el hombre, no era la mujer, era Dios que usaba la vida de aquel hombre. Eran hombres, hermano, que
tú lo ves en la Biblia, se dedicaban a la oración, al ayuno, se dedicaban a estudiar la palabra, iban siempre al templo a orar, ¿cierto? Un día iban a orar al templo, se encontraron un cojo de nacimiento. Plata, oro no tenemos, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo sé sano. Hermano, pero eran hombres llenos, habían estado con Jesús, vieron los milagros de primera mano. Y también ellos como apóstoles habían recibido una comisión especial para hacer milagros, ¿ya? Cuando hablamos en el libro de los Hechos, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, y la Biblia nos habla de los dones del Espíritu Santo, en ninguna parte de la Biblia dice de que los dones del Espíritu van a cesar en este tiempo. Hay una doctrina teológica que se llama cesacionismo. Y hoy en día, si tú eres bueno para el internet, ¿cierto? Para el YouTube o para el TikTok, ¿cierto? Basta solamente estar un rato mirando videos cristianos y de repente te vas a encontrar que surgen personajes, ¿cierto? Influencers que te van a empezar a atacar, ¿cierto? Lo que tú crees acerca del Señor. Y mira, van a empezar a decir de que Dios ya no hace milagros, de que Dios, ¿cierto? Ya no sana a los enfermos, de que eso de echar fuera demonios está pasado de moda. Y de repente estos TikTokers o estas influencers van a tomar algunas situaciones de alguna iglesia en particulares, donde de repente, ¿cierto? Puede ser, hermano, iglesias que se dicen cristianas o que se dicen del Señor. Tú puedes encontrar de todo en aquella iglesia, como decía el hermano. Gente caminando por el techo. Yo por eso te decía, soy pentecostal hace 20 años. Y a mí a esta altura de la vida ya nada me sorprende. Nada, hermano. Nada me sorprende. Yo me lo puedo esperar cualquier cosa a ver. A mí yo ya perdí el sentido de la sorpresa en cuanto de repente un hermano puede confesar un pecado tremendo en la iglesia, haber sido un líder, haber sido un ministro, y no me sorprendería, hermano, porque conozco el factor humano. He estado dentro de la iglesia bastante tiempo para darme cuenta de que mucha gente lucha con el pecado y que algunos también no son convertidos, sino que son convencidos. Entonces, muchas veces estos influencers, mi hermano, toman estas situaciones que ocurren en alguna iglesia, ¿cierto? Y las publican y dicen, mira, esto es lo que creen los pentecostales, esto es lo que creen, ¿cierto?, los evangélicos pentecostales, que es un puro desorden su iglesia, que su iglesia andan puro inventando, que el soplío santo, que el manto santo, que el chaquetazo santo, ¿cierto? Y cuántas cosas, por solamente nombrarle alguna, de bajo calibre, porque puede ver cosas peores en internet si usted busca. No le digo que lo haga, ¿para qué? No le va a edificar. Pero una mentira, ¿cierto?, no puede anular una verdad. El que hayan falsos milagros, o el que hayan falsos profetas, o el que haya falsos cristianos que tomen el nombre de Dios, inventen cosas, que está lloviendo oro, que están cayendo diamantes en el cielo. A ver, mírate las palmas de las manos, a ver si tenía oro, brillo de oro. No anula una verdad espiritual, que es que Dios hace milagros, que es que Dios sigue obrando de una forma sobrenatural. Llevo 20 años en el evangelio y yo he visto sanidad, hermano. Yo conocí al Señor por una sanidad. Mira, es más, cuando mi mamá empezó a ir a la iglesia, iba a la iglesia su hijo, ¿cierto?, punky, porque yo era punky antes, ¿cierto? Punky ahí, escuchando puro skinhead. Específicamente me quedó lo puro cabeza rapada nomás de lo antiguo. Entonces yo, hermano, mi mamá iba a la iglesia, porque empezó a ir a la iglesia ella primero, y de repente se levantaba un hermano y le profetizaba, mira, yo voy a cambiar a tu hijo va a ser un predicador del evangelio, tu hijo va a predicar la palabra, le voy a cambiar hasta la forma en que se viste. Y después mi mamá llegaba a la casa y me veía a mí así, todo curado, volado, me veía ahí todo mal vestido, y yo desafiaba a mi mamá y le decía, si tu Dios es real, dile que me cambie. Y le chispeaba los dedos así. Era bien así yo antes. ¿Para qué decir otras cosas? Pero ella en la iglesia recibía una palabra de profecía. Palabra de profecía que se cumplió. Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Y a su tiempo, mi hermano, Dios tocó mi vida, ¿cierto? Por el exceso de droga que consumía, caí enfermo. Ya. En ese tiempo donde todos mis amigos me dejaron solo, adivinen quién apareció ahí. Ahí apareció Jesús.
el amigo que no falla. Cuando mi familia la consideraba en segundo, tercer, cuarto lugar, porque primero estaban mis amigos, porque primero estaban los amigos con los que compartía, salíamos, tomábamos, fumábamos, escuchábamos música, lo pasábamos bien, y la familia, ¿para qué? Si mi viejo está loco, mi mamá está loca. Bueno, cuando me enfermé, todos los amigos decían, tú estás loco, yo ya no me junto contigo. Y ahí apareció mi familia y apareció Jesús. Y fueron a mi casa, ¿cierto? Unos hermanos. Y no me canso, hermano, de contar esto porque es tan tremendo. Fueron a la casa, me ungieron, ¿cierto? Reprendieron al demonio que tenía adentro. Y el hermano me dijo, mira, joven, yo no te estoy reprendiendo a ti, yo reprendo al espíritu que tú tienes dentro. Y me dijo, mira, voy a cambiar tu forma de hablar, voy a cambiar tu forma de vestirte. Yo voy a hacer una obra en ti, pero necesito que tú abras tu corazón y que tú me recibas en tu corazón. Y yo, hermano, en mi mente, ¿cierto? Yo decía, ¿y cómo voy a aceptar a Jesús si yo muchas veces en mi cama me acostaba maldiciendo el nombre de Dios? ¿Cómo voy a aceptar a Jesús si yo muchas veces quise hacer pacto con el diablo para que me diera cosas? ¿Cómo voy a aceptar a Jesús? A ese nivel de pecado estaba yo, hermano. Estaba pero totalmente entregado al enemigo. Yo en mi mente tenía esa lucha. Y el profeta me dijo, mira, joven, haz esta oración y tu vida va a cambiar. Hermano querido, mi mamá estaba ahí, haz la oración, por favor, que quería que Puri hiciera la oración. Y yo en un momento, ¿cierto? Mira, yo no te digo, yo dije, voy a hacer la oración. Y dije, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Hermano, y el Espíritu Santo me tocó. Me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Lloré, me desahogué llorando. Hermano, gemía como nunca lo he llorado en la vida. Pocas veces he llorado así. Pero gemía, hermano, gemía. Y no entendía por qué lloraba tanto. Y Dios me estaba tocando. Después me acuerdo de que el hermano del profeta me dijo, joven, levántate, abraza a tu papá. Yo con mi papá, ¿cierto? Estábamos distanciados por errores que él había cometido también. Y bueno, tenía resentimiento en mi corazón. Y voy y le dije, papi, perdóname. Lo abracé a mi papá. Nos reconciliamos. Mi hermana, hermano, que hasta el día de hoy es más dura que nada. Mi hermana llorando a moco tendido de que Dios estaba obrando en mi vida. Entonces, los dones del Espíritu están presentes el día de hoy. Dios sigue profetizando. Dios sigue sanando. Me acuerdo que el hermano me dijo, Dios te va a sanar, te va a libertar tu mente, te va a sanar, te va a restaurar. Y Dios me sanó, mi hermano. Ya. Así que ahora estamos lúcidos. Porque antes no andaba lúcido. Antes andaba como los que están ahí en la esquina, que por la droga de repente están medio idos. Así andaba yo. Y yo siempre lo digo, mi hermano, si no fuera por Jesucristo, yo hoy día estaría en una cárcel, estaría en un cementerio, estaría muerto o estaría en el infierno. Pero gracias a que un día salió Jesús a mi encuentro, hoy día estoy acá y te quiero compartir esto. Mi querido joven, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. El Señor sigue preguntando, como en los tiempos del profeta Isaías, ¿a quién enviaré? Si hay algo que hay que limpiar en tu vida, Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está con el carbón encendido todavía y está dispuesto a restaurar esas áreas de tu vida que quizás las cuales tú estás luchando o en las que has pecado. O yo no conozco tu vida, yo te he contado parte de mi testimonio, de mi pecado. Ya, quizás tú tienes los tuyos también, que nadie más sabe. Pero el carbón está encendido y Dios puede sanarte el día de hoy, limpiarte y restaurarte. Porque después que tú tengas un encuentro con Jesús, después que Dios te lave y te limpie con su sangre preciosa, viene la otra parte, que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida para predicar el Evangelio. Dios quiere usar tu vida para predicar, para enseñar, para discipular, para evangelizar, para visitar lugares de necesidad, para dar un consejo en el instituto, en el liceo a tus amigos. Imagínate que esto es, Dios te llamó para ser obrero en su viña. Mira, te podría contar muchas cosas,
muchas historias, muchas cosas que me sucedieron. Porque uno como joven, ¿cierto? Uno tiene sus luchas también. Yo cuando me convertí, ¿cierto? Dios me sacó de todo. Ya me convertí, me entregué al Señor, empecé a ir a la iglesia y después me tocaba ir al liceo. Y ahí en el liceo, ¿cierto? Yo era me tenían un apodo, ¿cierto? Me tenían varios apodos, ¿cierto? Uno era el negro skin, ya, pero ese no va porque habían otros apodos más. Yo con los compañeros en ese tiempo uno los pescaba, hermano, le hacía bullying, les pegaba y todo el tema. Y en esos años eran así, ahora las cosas han cambiado, menos mal. Y después llegar al liceo, ¿cierto? Y perder el respeto, hermano. Ya, llegar al liceo después que no te respeten porque soy evangélico, ¿cierto? O uno que es hombre y después, ya, si este cristiano, este evangélico pone la otra mejilla. Hermanos, se paseaban por los pasillos del liceo y me gritaban, ¿cierto? Me gritaban, aleluya, aleluya. Los compañeros de otros cursos que me conocían, haciéndome burla. Pero ahí en el liceo pude dar testimonio también de mi fe. En algunas oportunidades me dieron el espacio, hermano, para predicar a mi curso. Y yo les conté la misma historia que les estoy contando a ustedes. Les conté mi testimonio. Y después se me acercaban algunos compañeros y decían, Jorge, veo, yo sé que Dios ha hecho un cambio en tu vida porque tú lo estás viviendo, lo estás predicando. Entonces, joven, ustedes tienen una oportunidad de ministrar el evangelio en su liceo. A una compañera que quizás sus papás se están divorciando, darle un consejo, una palabra de Dios, orar. Es muy importante eso, jóvenes. Quizás tú no tienes todas las respuestas o no tienes toda la sabiduría, pero tú puedes tomar una compañera que está por una enfermedad, una mamá con cáncer, un papá con cáncer, un hermano que está desahuciado. Yo no sé qué situaciones Dios te va a presentar, pero sí sé de que si Dios te las presenta a ti es porque Dios quiere usar tu vida en aquellos lugares. Entonces tú vas a llegar ahí y le vas a decir, mira, no sé qué decirte, pero vamos a orar al Señor. Y no le digas, ¿cierto? La típica, voy a orar por ti. Y después te vas y no oráis. No. Ahí mismo, hermano, ahí mismo. Ven, vamos a retirarnos un lugar, una esquina en el patio y vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar al Señor. Porque Dios va a usar tu vida. Si tú le creas al Señor, Dios va a empezar a usar tu vida. Mi esposa, ¿cierto? Mi esposa, ella está estudiando técnico en parvularia en un instituto, ¿cierto? Obviamente la gran mayoría de las compañeras no son cristianas. Y también quizás muchas compañeras que van a la iglesia les falta muchas veces el discipulado, la enseñanza, porque están ahí como que les falta más formación bíblica. Pero ella, por ejemplo, me cuenta que de repente Dios la ha usado para dar un consejo, una palabra de aliento, una palabra de exhortación a las compañeras que tienen su instituto. Si tú estás en el instituto, Dios te ha puesto ahí para hacer luz, para trabajar en la obra del Señor y ser de bendición para aquellos que no conocen al Señor. Y ahora hablando de la iglesia, en la iglesia, ¿cierto? Hay un orden, mi hermano, ¿ya? Y Dios dice que nos da los dones del Espíritu para edificación de la iglesia. Los dones no son para competir. Los dones no son para lucrar con el evangelio. No, que ya está tocando bien la banda. Vamos a hacer un concierto, Teatro Dante, 5.000 la entrada. Los dones no están para eso, hermano. No están para eso los dones. Que predica bonito el pastor Jorge. Pastor Jorge, ¿cuántos son sus honorarios para que nos venga a dar un tema? No, hermano. Los dones no están para lucrar con el evangelio. ¿Ya? No están para competir. No, que yo soy el mejor predicador de la zona sur. No, hermano. Y siempre va a aparecer alguien mejor. Téngalo claro eso. Por ejemplo, en la Biblia, hermano, para mí, en lo personal, fuera del Señor Jesucristo, obviamente, para mí el predicador más extraordinario que ha existido en el Nuevo Testamento, para mí, era el apóstol Pablo. Un hombre, hermano, fuera de serie. Pero el mismo apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Dice, yo soy tosco en la palabra, en la apariencia. En cambio, Apolo es un hombre de fuego. De esos que le gusta, ¿cierto? A los pentecostales, esos que zapatean, aleluya. Y era un hombre de fuego, hermano. Y Pablo, quizás al lado de Apolo, quizás Pablo, hermano, predicaba, no sé, como uno. Después del almuerzo se quedaban dormidos a la mitad de la iglesia.
¿cierto? Pablo tenía harta sabiduría, pero los hermanos se aburrían, ¿sí? El otro día un hermano me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy en la madrugada y cuando me cuesta dormir, de repente pongo una prédica del pastor Jorge, me dijo. Yo le dije, bueno, hermano, mira, no sé si tomarlo como un halago o como qué, pero le voy a dar como un halago, ¿ya? Después quedó para la talla nomás. Entonces, hermano, siempre va a aparecer alguien que Dios lo utilice, ¿ya? Entonces, por eso los dones no están para competir, están para edificar la iglesia, ¿ya? Entonces, mi hermano, Dios ha usado a los jóvenes dentro de la Biblia. Si ponemos ejemplo, Dios usó a Josué para que fuera el sucesor de Moisés. Pero Josué primero, ¿qué es lo que tenía que hacer? Aprender. Dios lo quería usar, tenía un liderazgo para Josué, pero Josué tenía que aprender. Cuando Moisés y Josué, ¿cierto?, fueron a recibir las tablas de la ley, porque Moisés le dijo a Josué que fuera con él. Dios le dio los 10 mandamientos, y cuando iban bajando de la montaña, de repente Josué le dice, ¿sabes que oigo ruido de guerra? Ruido de guerra. Y Moisés le dijo, no, el ruido de fiesta, de cantares oigo yo. El oído espiritual de Josué todavía no estaba bien nítido, bien discernido todavía. Y de repente pasa eso en la juventud, que los jóvenes, ¿cierto?, quieren hacer cosas, o tienen ideas o proyectos, o quieren hacer, pero de repente pueden abarcar más de lo que pueden apretar. Entonces los jóvenes necesitan ser mentoreados, enseñados. Dios te va a dar tu tiempo, Dios te va a dar tu lugar, Dios te va a usar a tu tiempo. Pero también es necesario aprender, sujetarse al discipulado, aprender, oír el consejo. El que no aprende no crece. Entonces Josué, ¿cierto?, se sujeta a Moisés, y después Josué termina siendo él sucesor de Moisés. Vemos lo mismo en el caso de Elías. Elías era el hombre de Dios en ese tiempo. Un hombre que Dios lo utilizaba, hermano, va a ser. Elías llegaba a una parte y decía, una vez lo fueron a buscar, ¿cierto?, para llevarlo delante del rey. Y le dijeron, oye tú, varón de Dios, ven con nosotros ahora, es una orden del rey. Y Elías, ¿qué es lo que dijo? Si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y cayó fuego del cielo, hermano. Imagínate. Después fue otro batallón. Si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y volvió a caer fuego del cielo. Era un hombre de Dios, hermano. Tenía una relación, una experiencia con Dios. Pero después, ¿cierto?, Dios le dice, mira, prepárame a Eliseo. Y Dios llamó a Eliseo por medio de Elías. Eliseo le enseñó y todo. Pero mira, algo curioso, que todos los milagros que hizo Eliseo, o el 99% de sus milagros, fueron diferentes a los que hizo Elías. Los milagros de Elías eran milagros de juicio. Los milagros de Eliseo eran milagros de restauración. Elías lo discipuló, pero Dios también lo utilizó de una forma diferente a Eliseo. Porque Dios, hermano, utiliza de una multiforme, hace las cosas de formas múltiples, de muchas formas. Querido joven, entiende este principio. Mira, las formas cambian. Las formas siempre van a cambiar. El otro día conversábamos con los hermanos sobre la vestimenta en la iglesia cristiana. Me decía, pastor, ¿cuándo se dejó de usar la falda y los pantalones y todo eso? Yo le decía, mira, si vamos a los tiempos bíblicos, en ese tiempo ni se usaba ni falda ni pantalón. En ese tiempo, ¿cierto?, se usaban túnicas y se distinguían por el color, la costura, por el corte. Pero ¿qué es lo que queda al principio hoy en día? Que uno como cristiano tiene que vestir, ¿cierto?, con pudor y con modestia. Los principios quedan, pero las formas van cambiando con el tiempo. Y la iglesia, ¿cierto?, la iglesia está en una cultura y muchas veces va cambiando la cultura. Por ejemplo, jóvenes, en mi año, 20 años atrás, cuando me convertí, hermano, esto era del diablo, hermano. ¿Cuántos son de esa generación? Amén. Hermano, eso era del diablo, hermano. La guitarra eléctrica, los bajos, eso eran del diablo, hermano. En mi año, mi pastor, ¿cierto?, él no tenía guitarra eléctrica en la iglesia porque eran del diablo. Era pura guitarra de palo,
un acordeón y el bombo, ¿cierto? Porque guitarra, ni por pensarlo, hermano. Pero el mundo va evolucionando, la cultura va evolucionando. Los cristianos, hermanos, vamos aprendiendo más de la palabra. Porque mira, años atrás, mi hermano, ser evangélico y ser pentecostal significa que tú eras una persona ignorante, significa que tú eras una persona sin profesión y que tú estabas condenado, ¿cierto?, a tener casi un ministerio poco menos saliendo de la cárcel, carcelario. Eso era ser evangélico pentecostal antiguamente, porque el evangelio pentecostal, los pentecostales, nace entre la gente humilde y pobre. ¿Ya? Hoy en día hay otros pentecostales más carismáticos que se fueron al otro extremo, ahora quieren ser ricos, ¿cierto? Ahora se fueron al evangelio de la prosperidad, que eso es un extremo. Pero hoy en día, lo que te quiero decir, hoy en día nosotros como evangélicos pentecostales necesitamos leer la Biblia, estudiar la palabra. En mis tiempos, hermano, se hablaba de ser bivocacional. ¿Sabes lo que es ser bivocacional, cierto? Si Dios te llama al ministerio, tú tienes que ser bivocacional, decían. En mis tiempos. Ser pastor, pero tener una profesión, ojalá, un oficio, una profesión. Hoy en día, hermano, ya no se habla de ser bivocacional. Hoy día se habla de ser trivocacional. Trivocacional. Ser ministro de Dios. Tener tu profesión o tu título. Y además ser un teólogo. Ser una persona que estudia la Biblia, que estudia a profundidad la palabra. Es mi año, hermano, estudiar teología. Yo en mi iglesia fui el primero en estudiar teología. No en la iglesia de Dios, ¿cierto? En otra denominación. Mi abuelo era pastor en la iglesia de mi abuelo. Yo me acuerdo que le dije, pastor, abuelo, voy a ir a estudiar teología. No, me dijo, eso es del diablo, me dijo. Y bueno, aclaro, no todos los seminarios son buenos, también hay malos seminarios. De repente hay un dicho que ocupamos los teólogos o los pastores, ¿cierto? Que decimos, mandamos nuestros mejores aspirantes al ministerio a estudiar teología y nos devuelven herejes, agnósticos y ateos. Porque si estudian un mal seminario, obviamente te van a hacer dudar mucho de la Biblia y vas a cuestionar todo. Pero si estudian un buen seminario, se va a notar. Se va a notar la preparación, se va a notar la capacitación, se va a notar la formación, la enseñanza. Entonces, así como hay mala escuela, hay buena escuela. Pero hoy en día tú necesitas prepararte, hermano. Y mira, si no puedes ir a un instituto, ¿cierto? Está la Biblia, que es lo más importante, lejos. Estudia la Biblia, escudriña la palabra, para que sepas hacer las cosas conforme al modelo de la Escritura. Pero ama la Biblia, estúdiala, escudriñala. Yo no te digo, hermano, leer un versículo en el día, así como te devoraste el plato de arroz. Tienes que devorarte la palabra, hermano. Pero no un poquito, ni 2, ni 3 versículos. Leer la palabra. ¿Quieres crecer espiritualmente? Ama la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra. Estoy hablando, hermano, de leer ojalá media hora, 1 hora la Biblia al día. Yo, por ejemplo, hermano, en mi discipulado personal, ¿cierto? Yo tomo un libro, mínimo al día estoy leyendo media hora para aprender de un tema. ¿Por qué? Porque después tú vas al mundo y la gente tiene preguntas, hermano. En mis tiempos tú tenías preguntas y la gente, los hermanos te respondían, te decían, pregúntele al Señor. En mis tiempos tú tenías una pregunta y te decía, ore, hermano. Y tú quedas ahí, pero si oro y no entiendo. Entonces tú no puedes dar esa respuesta hoy en día. Debes estar preparado para poder dar respuesta y defensa del Evangelio, dice la palabra. Y para eso es necesario estudiar la palabra. ¿Ya? Si tú quieres que Dios te use, porque tú vas a ir al instituto y quizás tú le vas a predicar el Evangelio, ¿cierto?, a tus compañeros, y quizás tú le vas a decir, mira, yo siento tanta paz cuando voy a la iglesia, y quizás tu compañero te va a decir, sí, pero mira, yo me fumo uno y tengo la misma paz. ¿Cómo vas a responder a eso? Quizás tú vas a ir a predicarle el Evangelio a alguien y te va a decir, mira, para mí el aborto está bien. O sea, aborten
porque el cuerpo es de la mujer y la mujer sabe lo que hace con su cuerpo. ¿Cómo tú respondes a eso? El mundo, hermano, tiene preguntas, tiene interrogantes, y ya no estamos en los tiempos de decir, bueno, el diablo está enojado, ¿cierto? Y que se condenen nomás. No, tú tienes que dar una respuesta sólida, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Ya, estar preparados. Necesitamos, jóvenes, prepararnos en la escritura, en la palabra. Prepararnos en la oración espiritualmente. Orar, chiquillos, orar. Mira, en mis tiempos la oración, ¿cómo era la oración? Tú ibas al templo. A todo esto, eran oraciones, acuérdense, pentecostales a la antigua usanza. Tú ibas al templo, teníamos cadena de oración, hermano. Como éramos poquitos en la iglesia, no éramos ni la mitad de los que estamos acá, ¿cierto? Éramos poquitos. Ya, hermano, la oración empieza a las 6 de la mañana. ¿Quién se inscribe? Pocos voluntarios, ya, pastor, a las 6. A las 7, ¿quién se inscribe? Ya, otro hermano fiel por allá. A las 8, ¿quién se inscribe? No había nadie. Ya, pastor, inscríbame de nuevo. A las 9, ¿quién se inscribe? Ya, otro hermano. A las 10, ¿quién se inscribe? 30 segundos después. Ya, pastor, inscríbame otra vez más. Hermano, en mis tiempos se oraba. Se oraba. Nosotros orábamos harto. 3 horas orábamos en esos tiempos. Y vimos la gloria del Señor. Mi generación, hay algunos que hemos visto la gloria del Señor. Yo puedo decir que yo la he visto. Yo he visto, hermanos, sanidades. Yo he visto bautismos con el Espíritu Santo. Yo he experimentado lo que es el poder del Señor. Pero en esos tiempos se oraba mucho también. ¿Para qué decirte antiguamente, hermano? Mira, hay un predicador que se llama Jonathan Edwards, puritano, siglos pasados. En ese tiempo, mi hermano, los sermones no se predicaban como se predican ahora, así tomando un texto y predicándolo, exponiéndolo. En ese tiempo los sermones se leían. Imagínate que venga un pastor y te traiga sus hojas de sermón y se pone a leerlo así, y porque está corto de vista, casi lo lee así el sermón. Así leyó ese sermón este pastor, Jonathan Edwards. El título del sermón, hermano, se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Así se llamaba el título del sermón. Ese sermón, hermano, cuando él lo predicó, pasó a la historia del cristianismo ese sermón. Dice de que el hombre predicó ese sermón leyendo el sermón, pero era tanto, hermano, era tanta la unción con la que el hombre leyó el sermón, que la iglesia tenía unos pilares también, ¿cierto? Y la gente se abrazaba, dice la historia, a los pilares del templo, pidiéndole perdón a Dios porque pensaban que el día del juicio había llegado y que estaban próximos a enfrentar el infierno. El hermano, cuando predicó ese sermón, ¿cuál fue su preparación espiritual? Dice la Biblia que estuvo 3 días en vigilia, no durmió durante 3 días. Yo no sé si ustedes son buenos para vigilar o no, pero vigilar 3 días, hermano, yo trabajo de noche, de nochero, y a mí me cuesta pasar la noche. Igual allá me pego de repente llego con todo mi propósito, ¿cierto? Señor, hoy día martes, guerra espiritual, Señor, voy a orar toda la noche. Primera oración es... Me desperté como a la 1:30 después. Yo lo confieso, hermano, porque la carne, uno se cansa. Pero este pastor, hermano, vigiló 3 días, ayunó por esos 3 días y oró durante esos 3 días con un grupo de hermanos. El hombre, cuando predicó el sermón, hermano, una unción pero extraordinaria. Eso es real. Eso es real, jóvenes. Dios quiere, mira, si tú quieres que Dios te use, haz la prueba. Haz la prueba un día que te toque predicar o que te toque ministrar. Haz la prueba, joven. Mira, en mi iglesia, en la iglesia donde yo me congregaba de mi abuelo, había una hermana que yo le caía mal. ¿Por qué le caía mal yo a la hermana? Porque un día, ¿cierto? Hermano Jorge, predique la palabra. Amén. Y en esos tiempos, hermano, igual, pues le estoy contando de cómo era la iglesia tiempo atrás, pues ahora ya estamos más modernos. En esos tiempos nosotros estaba la Biblia, ¿cierto? La Biblia sagrada en el santo púlpito. Que el púlpito no se movía, no se tocaba para nada. Entonces, estaba con la Biblia y tú le pegabas el machetazo a la Biblia. Así, ¡pah! Donde cayó, cayó. Eso es lo que el Señor quiere enseñar. Si la palabra te salía 9 veces en Ezequiel 9, 9 veces se predicaba en el mes Ezequiel 9. El fin viene.
pues Ezequiel 7, ¿cierto? Me acuerdo que siempre estaba clavada la Biblia ahí. Entonces, hermano, yo un día voy, hermano Jorge va a predicar la palabra por fe, donde salió, salió. Y la Biblia hablaba sobre la fornicación y el adulterio, hermano. Y yo hoy prediqué un sermón, ¿cierto, hermano? Hay que ser fiel al esposo, a la esposa. No hay que estar en fornicación, en adulterio. Y yo dije, ¿cierto? En la prédica dije, y hay algunos, ¿cierto? Que no se quieren casar porque viven de la pensión del ex marido que fue marino quizás y todo. Y después no quieren casarse para no perder la pensión. Yo lo dije tomando un ejemplo, hermano, porque un ejemplo para enseñar. No fue nada que la hermana se enojó, hermano. Se enojó, pero furia. Me fue a acusar con mi abuelo casi me expulsó de la iglesia ese día. Se enojó mi abuelo conmigo, Jorge, no prediques más sobre eso y todo. Porque hay iglesias, hermano, que le gusta harto la danza, la profecía, las sanidades, pero no le gusta también cuando Dios a uno lo corrige por medio de la palabra. ¿Ya? Entonces mi abuelo me retó y todo, y yo dije, pero abuelo, si está en la palabra, hay que predicarlo. Así, yo no tenía idea, hermano, sinceramente. No sabía que era la condición de la hermana. Y como ahora estoy quizás diciendo muchas cosas y quizás puede ser su condición también y yo no lo sé. No lo tome a personal, tómelo como que Cristo le está hablando. Ya, entonces después, en otra oportunidad, Jorge, prepárate para el sábado, te va a tocar predicar. Ya. Y dije, ya me va a tocar predicar. Día viernes voy a hacer vigilia. Y ahí hice la vigilia, sí, porque ahí no trabajaba de noche. Entonces, pasé el día viernes orando, hermano. Ya de 9 de la noche, ¿cierto? Hasta las 11 de la mañana, oración, lectura bíblica. Después un tiempo, un receso de 15 minutos. Después 3 horas más de oración. Hermano, ese día, mira, yo ese día habré orado 6 horas más o menos. 6 horas. No lo digo para jactarme, ya por si acaso. Pero oré caleta. Como nunca he orado. Hasta el día de hoy. Oré, hermano. Después voy y me toca predicar. Ya igual la palabra por fe. Y predico un sermón, hermano. Hermano, hasta el pastor casi se convirtió. En serio. La hermana que me tenía mal y que estaba enojada conmigo por esa situación, se pone a llorar. Dios la quebrantó. Y qué palabra más maravillosa y todo el tema. A lo que quiero llegar, hermano. Si tú quieres que Dios te use, tienes que buscar del Señor. Tienes que prepararte en oración, prepararte en la palabra. Mientras más te prepares, Dios más te va a usar. Si tú quieres predicar la palabra con unción, con poder, tienes que prepararte para que Dios te use. Hermano, tú cuando de repente ves, hermano, ¿cierto? Que Dios utiliza de repente, que Dios lo usa para hacer sanidades, milagros, qué sé yo y todo. ¿Tú crees que no oran? Ellos oran, hermano. Yo tenía un hermano, ¿cierto? En la iglesia que llegaba al culto, ¿cierto? Dios lo tocaba, hermano. Dios hacía unas sanidades tremendas por la vida del hermano. ¿Cuál era su secreto? Todos los días a las 3 de la mañana él tenía su devocional. A las 3 de la mañana tenía su tiempo de oración. Oraba, clamaba, se preparaba. Llegaba al culto, empezaba la alabanza. Dios lo tocaba, hermano. Una sanidad en el estómago, una sanidad en los pulmones, una sanidad al cáncer. Y después le pasaba el tiempo y la gente decía, fui al médico y Dios me sanó. ¿Cuál era su secreto? A las 3 de la mañana tenía su oración. Hay que prepararse, hermano. Dios sigue obrando en este tiempo, querido joven. Y Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti para colocar las manos sobre los enfermos y que sean sanados. No puede perder esto la iglesia pentecostal, hermano. No puede perder esto. No podemos dejar de creer en esto. Aunque hayan algunos, ¿cierto?, que sean falsos profetas, falsos maestros y desprestigian las verdaderas iglesias que tratamos y nos esforzamos por hacer las cosas bien. Aunque hay algunos que se levanten y nos metan a todo al saco, hermano, y digan, no, todos los pentecostales son así. No todos somos así. Hay aún un remanente, hermano, que quiere hacer bien las cosas. Yo por lo menos quiero hacer bien las cosas. Yo sé en quién he creído. Y sé también por qué le sirvo al Señor. Y espero que tú, joven, también lo puedas entender. Porque Dios quiere usar también tu vida para la gloria y la honra del nombre del Señor. Amén. Bien, mi hermano. De lo que traía preparado no hablé nada. Pero así es también el Señor, mi querido hermano. Amén. Así que
Pero de esto le quería hablar, mi hermano, de que podamos seguir creyendo que Dios se va a seguir manifestando en nuestros cultos, que vamos a seguir viendo milagros en nuestra iglesia, que vamos a seguir viendo sanidad en nuestra iglesia, que Dios va a seguir bautizando con su Espíritu Santo a los que creen, que estas señales van a seguir a la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Mi querido hermano, en el cielo tú no vas a necesitar ciertos dones de sanidad, de profecía, nada de eso. Porque en el cielo dice la palabra, antes que tú clames, Dios te responderá. No va a necesitar sanidad porque ahí el paralítico va a correr, hermano, en el cielo. El ciego va a ver, el cojo va a saltar. Los dones son mientras la iglesia esté vigente acá en la tierra. Y es más, mis queridos hermanos, para los que dicen, ¿cierto?, de que Dios ya no opera en dones sobrenaturales. Hermano, lea un poquito el libro de Apocalipsis solamente. Cuando Dios envíe sus 2 testigos, ¿cómo van a operar? En el poder del Espíritu Santo también. Dice de que ellos van a tener poder, hermano, para abrir los cielos, para ordenarle a los cielos que no llueva o que llueva. Ellos van a operar en el poder, hermano, del Espíritu. Dios siempre ha sido sobrenatural y lo seguirá siendo, mi amado joven. Dios siempre va a seguir obrando. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Te doy gracias, Señor, porque puedo compartir, Dios mío, con los jóvenes, Señor, de la iglesia. Amado Dios, te pido que tu obra en su vida los llenes de tu Espíritu Santo, los llenes de tu presencia, de tu unción, de tu gracia, de tu poder. Padre, que ellos puedan experimentar esto lindo, esto hermoso, Señor, que hemos sentido también nosotros, Señor. Ellos son la generación del presente, van a ser los ministros del día del mañana, Señor. Y te pido, Padre, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, que tú coloques en ellos una pasión, Señor, por leer la palabra, por orar, por buscar de tu presencia. Amado Dios, por creer en ti, Señor. Amado Dios, mira, tú les puedes hablar en sueño, en visión, Señor. Ellos pueden escuchar la voz del Espíritu Santo en el día a día, Señor. Permítele vivir esa experiencia, Señor. Que como dijo, Dios mío, Job, Señor, que no te conozcan solamente de oídas, sino que te puedan conocer porque han tenido una experiencia transformacional, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo, Señor. Amado Dios, bautiza en este tiempo con tu Espíritu Santo. Derrama el don de hablar en lenguas, de profecía, de sanidad, de milagro. Señor, bendito Dios, mira, muchos se han levantado en este tiempo diciendo de que tú ya no obras, de que tú ya no sanas, de que tú ya no te glorificas. Padre Santo, más tu palabra, Señor, que fiel y verdadera, declara, Señor, que estas señales seguirán a la iglesia. Sobre los enfermos pondremos las manos, hablaremos nuevas lenguas, echaremos fuera demonios, Señor. Y tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que este Pentecostés que derramaste sobre esos 120 nunca se pierda, Dios mío, de tu iglesia. Sigue llenándonos, sigue derramando un Pentecostés poderoso sobre nuestra vida y que podamos, Señor, servirte en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado jóvenes.